Today we are going to talk about Sobre hypocalcemia la in cows. hipocalcemia en las vacas. We're going to try to figure Vamos out a what is the tratar de biology ver that cuál es la allows cows biología to que permite que la vaca maintain mantenga normal blood calcium. el calcio normal en And then we will sangre, talk y about también vamos a why hablar sobre some por qué cows algunas fail to vacas have no normal pueden blood tener calcium, and talk calcio about normal a en feeding sangre, y hablar strategy sobre that estrategias de involves alimentación que feeding involucran la an alimentación acidifying diet y las to dietas prevent fever. acidificadas para la dieta con fibra. Well, cows Bien, las develop milk vacas fever because they produce a lot desarrollan of milk on la the first day fiebre of láctea lactation. porque les The falta average en los cow primeros will lose meses between 30 and 35 calcio grams of calcium y pierden from her blood. de sangre entre 30 That de la calcium leche entre 30 y 35 is gramos. coming Ese from a calcio blood viene stream del flujo that only sanguíneo que solo contains contiene 3.5 grams of 3.5 gramos de calcium. calcio. So good question Entonces, is, qué buena how does a pregunta, es decir, cow ¿cómo hace la vaca prevent para itself evitar en from sí becoming misma hypocalcemic? tener hipocalcemia? Well, fortunately, cows have Por a gland suerte, in the tienen neck una called the glándula en el parathyroid cuello que se gland, llama and it paratiroides produces a y hormone produce una called hormona parathyroid hormone. llamada And this paratormona. hormone En esta hormona will act on the actúa kidney sobre el and it will riñón act on the bone. y sobre los huesos. And on the Y kidney, en el it riñón causes the hace conversion of hace vitamin la D conversión de la to a new vitamina D hormone en una called nueva hormona llamada 1,25-vitamin D. 1.25 This dihidroxivitamina hormone D. Y will esta act on the hormona actúa intestine sobre el and cause intestino y calcium to hace que be el calcio absorbed se very absorba efficiently muy from the diet. eficientemente de la dieta. Now, parathyroid La hormone also works PTH o la on the paratormona bone, también trabaja and sobre it el causes hueso the y hace bone que el to hueso release calcium libere back into the calcio bloodstream. de vuelta So al if we flujo have sanguíneo. the Entonces parathyroid tenemos hormone la stimulating the kidney PTH que to estimula make el the riñón para 1,25 hacer vitamin la D hormone. 1.25 We vitamina get D. intestinal calcium Tenemos absorption. la absorción del We calcio have bone intestinal, calcium tenemos release. liberación de calcio en los This lets the huesos, animal y eso maintain hace que el normal animal pueda blood calcium mantener concentration. concentraciones normales de calcio. Unfortunately, in many Lamentablemente, en cows, muchas vacas, calcium el metabolism is not metabolismo where we hope del it would calcio be. no trabaja tan bien como quisiéramos. Perhaps 50% Quizás el of 50% cows de las will have vacas normal blood calcium tienen concentrations concentraciones as they go normales de through the calcio en calving sangre process. a través del parto. Unfortunately, another 40 Lamentablemente, or otro 50% 40 o will suffer 45% sufre subclinical de hypocalcemia, where hipocalcemia their blood subclínica, calcium falls donde el below calcio en sangre 2 cae por millimole debajo or 8 a 2 milligrams per deciliter. milimolares. And of course, Y many por of you are supuesto, familiar with muchos de ustedes cows están that familiarizados con develop vacas que clinical desarrollan hypocalcemia, hipocalcemia which we call clínica, milk lo fever, que llamamos fever fiebre de la prevention. leche. Cows with milk Las vacas fever con fiebre de have a leche very tienen poor chance of unas bajas doing chances well. de Their milk funcionar production will be bien. La low, producción de their leche va a ser immune baja, system is el sistema compromised, they will inmune va a develop estar lutein placenta at a comprometido very high rate, y van a they tener will have displaced abomasums at a very high rate. una gran tasa de descarte. Subclinical La hypocalcemia hipocalcemia also subclínica reduces también immune function, reduce la función also inmune y increases también ketosis, aumenta la displaced cetosis, abomasum, el lutein placenta. abomaso desplazado, entre otras So the cosas. big question Entonces, is, la why pregunta do es some por qué cows algunas struggle vacas to tienen tanto maintain problema para normal mantener blood calcium la concentration? concentración normal de calcio en sangre. One reason is they Un get motivo es older. porque se As vuelven más animals viejas age, y just cuando like envejecen, humans, como los they humanos, lose the receptors pierden for los the receptores hormones. de las hormonas. We can't fix aging. But the No other podemos factor arreglar that takes el place envejecimiento, pero is lo the otro que también pH of the blood. sucede es el pH And de we la now sangre. Y know ahora when sabemos the que pH of the cuando el blood pH en is too sangre es high, demasiado alto, the animal's el alkaline, animal se vuelve that the alcalino parathyroid hormone y la does hormona not work very well paratiroides in the no funciona tissues. bien sobre los tejidos. We now know Ahora that diets sabemos that are que high las in dietas que potassium son altas or en in some cases potasio o en algunos casos en sodio, eso hace que el animal pase a un estado de alcalosis metabólica. El pH en sangre está un poquito por encima de lo normal.
Eso hace que baje la sensitividad del riñón y del hueso a la PTH, entonces el animal segrega muchísimo hormona paratiroides, pero los tejidos no lo reconocen. Como resultado, no tenemos la 1,25 hidrovitamina D que libera el calcio de los huesos y entonces el animal se vuelve hipocalcémico. Ahora, para comprender cómo la dieta puede influir en el pH en sangre, tenemos que hablar sobre algo que se llama diferencia cation-anión en dieta, que es el DICAD. Entonces, los cationes son minerales cargados en forma positiva en la dieta, por ejemplo, el sodio, el potasio, como el principal problema, porque el potasio es muy alto en el forraje, el calcio, el magnesio, hasta el amonio en los enzilos también es un catión. Cuando esos son absorbidos en la dieta, en el sistema sanguíneo, alcalinizan la sangre de la vaca. Los aniones, que también pueden estar en la dieta, incluyen el cloruro, el sulfato y el fosfato. Estos, si son absorbidos en el flujo sanguíneo, acidifican la sangre. La mayoría de los nutricionistas que usan una ecuación que incluye el sodio más potasio menos los aniones cloruro y sulfato. Es una buena ecuación, pero no tiene en cuenta que puede haber diferencias en la absorción del cloruro en contraposición con el sulfato y tampoco tienen en cuenta que el calcio y el magnesio en la mayoría de las dietas tiene que estar. Entonces, hablemos desde el principio. Si el potasio ocasiona la fiebre de la leche, está baja en potasio. Entonces, eso significa que hay que usar forrajes, que no tengan estiércol. Vamos a usar pastos de estación cálida, por ejemplo, maíz es un pasto de estación cálida que es bajo en potasio. Si usamos los pastos de la estación fría, que se originan en Europa y en Asia, ellos tienden a ser muy altos en potasio. Entonces queremos reducir el uso de ellos en las vacas al parto, en las dietas de las vacas al parto, lo más que se pueda. Después queremos usar forrajes maduros. A medida que crecen las plantas, el potasio se reduce en su contenido. Y por último, no queremos usar plantas que crecen en la primera parte de la primavera porque el suelo está húmedo y el potasio va a la planta muy rápido cuando el suelo está húmedo. Hicimos todo lo que pudimos para controlar el potasio, ahora tenemos que volver a esa dieta y agregarle los aniones. Y entonces vamos a agregar cloruro y sulfato a esa dieta y con suerte vamos a acidificar a la vaca y eso va a darle la sensibilidad a los tejidos. ¿Qué sales vamos a usar? ¿Cómo vamos a acidificar a la vaca? Este es un experimento que hicimos hace unos años y tratamos de ver las sales aniónicas comunes que usamos y entonces le dimos 2 equivalentes de cada sal a vacas Jersey y medimos el pH en la orina. El pH en la orina no es el pH en sangre, pero es muy correlacionado con el de pH en sangre. Entonces es fácil de medir y eso es lo que usamos en los tambos. Entonces si empezamos acá con la sal de sulfato, sulfato de magnesio, de calcio, hasta ácido, el pH baja un poquito cuando lo usamos en las vacas porque son un poquito adificantes. Si usamos las sales cloradas, cloruro de calcio, cloruro de amonio y ácido clorhídrico, el pH baja muchísimo porque son muy acidificantes. Esto vino como sorpresa cuando hicimos el experimento porque el ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte.
Y aún así, debido a que el sulfato no entra a la sangre, no acidifica la sangre. Este es un experimento que hicimos sobre ácido hidroclórico. Fíjense que el más acidificante. Este experimento teníamos viejas vacas Jersey que estaban en la tercera, cuarta lactancia. Les dimos, ninguna tuvo fiebre de la leche y sin embargo, 4 de los 10 animales sí tuvieron. Entonces, esto nos llevó a pensar que el ácido clorhídrico puede llegar a ser una buena, puede ser bueno para la dieta. Y acá hablamos de soy clor, ni simplemente le agregamos ácido clorhídrico, sino que hay que controlar la liberación del ácido clorhídrico agregándole aminoácidos y otras cosas al alimento del animal. Entonces, soy clor, solo uso cloruro como fuente de aniones, porque tiene el cloruro, la absorción es del 90 al 95%. Entonces, es muy predecible, que nos permita decir que la mayoría de las dietas que usan soy clor, el DCAD va a estar entre menos 75 y menos 125 miliequivalentes por kilogramo, y eso nos va a dar la cantidad correcta de acidificación. El soy clor también aporta magnesio, entonces aborda el problema de magnesio que a veces ocasiona también la fiebre en leche. Acá hay un experimento donde le dimos soy clor a 15 vacas, los que están en púrpura, y 15 vacas control. Ninguna de las vacas con soy clor desarrolló fiebre de la leche. De 4 a 15 sin soy clor sí desarrollaron fiebre de leche, y las otras 11 vacas que desarrollaron fiebre de la leche subclínica están en verde. Ahora, una de las cosas que siempre nos preocupa es la rumia en los animales, qué es lo que están comiendo. Y aquí estudiamos la rumia usando lo que teníamos en el sistema. Las vacas con soy clor, el día que parían, bajaba la rumia, pero después se recuperaban rápidamente porque el calcio estaba en su sangre. La línea verde son los animales que no desarrollaron fiebre de la leche y no tuvieron soy clor. Les llevó un poquito más tiempo, y por supuesto las vacas que hicieron fiebre de la leche estaban devastadas. La rumia no volvió por 2 o 3 días. Lo que es interesante es que nos fijamos en la ingesta y las vacas con soy clor. Después de la aparición, las vacas que estaban con soy clor funcionaban mejor. Hicimos un experimento donde controlamos la ingesta de materia seca con soy clor en contraposición con las sales aniónicas tradicionales. Por lo general la gente usa cloruro de amonio, sulfato de calcio, y todos estos animales recibían alimentación para tener la misma cantidad de pH en la orina, 6.2, más o menos un poquito. Las vacas con soy clor comían 1 kilo de materia seca extra por día en las 2 primeras semanas, y luego la última semana, antes de la aparición, la mayoría de las vacas veían una caída en la ingesta de materia seca. Con soy clor sí, también se les caía, pero no tan malo la caída como cuando comían sales aniónicas. Y las sales no son muy ricas para comer. Entonces, soy clor fue inventado por mí para que sea más sabrosa. Si ustedes valoran la ingesta de materia seca en la vaca, tienen que maximizarla lo máximo posible. Entonces, si hacen que las vacas coman, van a evitar la mayoría de los problemas metabólicos.
Esta es una diapositiva que muestra un pH típico a medida que cambian las dietas y hacen el DICAD. Este es un experimento que hizo Peter Constable. Tenía dietas que estaban altas en fósforo, eran altas en DICAD. El pH en orina estaba en 8.5 y está ahí en el 8.5 hasta que llegamos a más o menos 100.000 equivalentes por kilogramo. ¿Por qué no cambia más? Porque el riñón trata de secretar la mayor cantidad de alcalinos que pueda. No puede exceder los 8.5, que es lo máximo para el pH de la orina. También el animal tiene un buen sistema de pulmón o de buffering que permite que los aniones utilicen todos los buffers en el cuerpo. Y por último, a medida que reducimos el DICAD, el pH en la orina empieza a bajar muy rápidamente y luego se nivela nuevamente. Y de hecho, pueden ver que a medida que bajamos el DICAD aún más, el pH en la orina sube un poquito todavía. Y sube porque las vacas están bajando en su ingesta de materia seca, están comiendo menos de esa dieta. Entonces, ¿dónde deberíamos poner el pH en la orina para tener el mejor efecto en las concentraciones de calcio en sangre? Pensamos que debería estar entre 5.9 y 6.8, con la vaca promedio estando en 6.3, 6.5. Eso sería ideal. Lamentablemente hay varias empresas que le dicen a los tanderos que el pH óptimo es 5.5 a 6. Nunca calculé por qué dicen eso, más que si controla o si si le das demasiados aniones a la vaca, todos van a tener el mismo pH en orina. Como el riñón no puede hacer más que 8,5, el riñón lucha por hacer más ácido que 6.0. Entonces bajan hasta este nivel, estos animales van a bajar la ingesta de materia seca. Y lo que es peor es que si controlo el pH en la orina y estoy controlando el pH para asegurarme de no acidificar a la vaca, estas vacas obviamente está sobreedificada, pero tiene el mismo pH de orina que esta otra, que quizás esté bien, pero no puedo separarlas no puedo diferenciarlas controlando el pH en orina. Recuerden que las sales de sulfato no se absorben tan bien como las cloradas o de cloruro. Eso significa que la ecuación de DICAD tiene que ajustarse en función de eso. Entonces, la DICAD-2 tiene en cuenta el sulfato que no se absorbe tan bien como el cloruro. Y se usan esa ecuación, van a estar mucho más biológicamente correctos en decidir si el animal está lo suficientemente acidificado. Al usar la ecuación DICAD-2, descontando el azufre, podemos tenerla en menos 55 a menos 75 miliequivalentes por kilogramos, y esa va a ser lo correcto, la cantidad correcta de sales aniónicas que tienen que usar. Algunos de ustedes tienen programas de computación que saben cuánto con 100 gramos de materia seca. Entonces, si usan soy cloro, que es todo cloruro como fuente de aniones, van a ver que tienen la ecuación DICAD-2, que es menos 70, el pH en la orina. Con la DICAD-1 va a estar en menos 75. Si están usando una mezcla de cloruro y sulfato, el 50% cloruro y 50% sulfato, van a encontrar que el DICAD-2 aún ahí
permanece en 70, pero el 1 va a estar en menos 125. Entonces es un error matemático utilizar el DECAD 1, supongo. Ahora, hay muchas personas que sugirieron que mientras más bajo vaya en el pH en la orina, mejor va a estar el calcio en sangre de la vaca. Y eso es una creencia popular. Lamentablemente es una idea equivocada. Y este estudio, hicimos un gráfico que muestra el pH en orina de vacas en forma individual que están en los experimentos que hicimos en el laboratorio y las ploteamos. Acá ploteamos las concentraciones en calcio en contraposición con el pH en la orina. Y pueden ver que cuando el pH en la orina es muy alto, indica que el animal son alcalinos. Sí, tienen más problema con las concentraciones de calcio en sangre. Pero cuando reduzco el DICAD y bajo el pH en la orina, esperan que haya una línea recta. Si todas las otras personas tenían razón, deberíamos ver mejor calcio a medida que bajamos el pH en la orina, pero no es lo que vemos en el laboratorio y en realidad empieza a ir para el otro lado. ¿Por qué? Porque pensamos que al reducir la ingesta de materia seca es parte de ella, la biología de la vaca, y también estamos molestando a los receptores cuando vamos demasiado ácidos. La siguiente pregunta es, ¿cuánto calcio debe darle a la dieta cuando alimento con una dieta baja en DICAD? Bueno, se hizo experimento y demostró que entre 0.4 de calcio y 1.8% de calcio no hay diferencia en el calcio en la sangre al parto. Entonces, los dos son igualmente acidificantes. La clave está en acidificar a nivel correcto. Lamentablemente, hay varios nutricionistas que dijeron que hay que agregar calcio a la dieta para que funcione el DICAD bajo y casi siempre agregan caliza o carbonato de calcio a la dieta y se olvidan de que el carbonato de calcio es alcalinizante. Entonces, el efecto alcalinizante significa que tienen que agregar más aniones para llegar al mismo pH en la orina. Digamos que mi pH en la orina era 6.4 con una dieta muy baja en calcio. Si le agrego carbonato de calcio a esa dieta, ahora estoy empujando el pH en la orina hacia arriba y voy a tener que agregar más aniones para volver a traerlo a su lugar. Eso significa que el DICAD 2 va a menos de 90 en vez de menos 70 y el DICAD 1 va a menos 175 en vez de 125. Entonces, si quieren gastar dinero en sales aniónicas, agréguenle caliza a la dieta. Ahora, una de las cosas que hace la caliza también, que lamentablemente significa que necesitas agregar caliza a la dieta. Hubo experimentos con animales que estuvieron acá con acidosis descompensada porque se les agregó, al agregarle caliza, los animales van a volver a normal o a una situación un poquito más normal con el pH. Entonces comen mejor y funcionan mejor, pero era simplemente porque el animal estaban comparando. En realidad estaban sobreacidificados en primer lugar. Entonces no hay necesidad de sobreacidificar. Nuestro objetivo, no importa qué programa aniónico usen, nuestro objetivo es usar la menor cantidad de aniones que podamos para hacer el trabajo.
Ahora, el magnesio. Sabemos que tiene un gran papel en la fiebre de leche. Si le dan una fuente de magnesio que no está disponible, van a haber más fiebre de leche. Pero si exceden el 0.4 en las dietas al parto y en las vacas recién que acaban de parir, no van a tener. El fósforo también es otro problema. Tenemos algunos nutricionistas que dijeron que cuando usan una dieta en DECAD tienen que agregar el fósforo a la dieta. No hay evidencia científica para ello. De hecho, hicimos un experimento hace unos años donde le dimos 0.21 de fósforo, 0.31% de fósforo o 0.44% de fósforo a la dieta de preparto, y lo que descubrimos es que la de 0.44% tenían el menor calcio en sangre al parto. El fósforo interviene con el metabolismo de la vitamina D y no queremos que ello suceda. Le damos tan poco fósforo como podemos para que el animal pueda convertir la vitamina D en esta hormona que se llama 1,25 de dihidroxivitamina D. Tratamos de hacer una dieta DICAD. Estamos gastando dinero en los aniones, no salen barato. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, este metaanálisis muestra que alimentando sales aniónicas a las vacas reducimos la incidencia de fiebre en leche, vamos a aumentar las concentraciones de calcio en sangre, vamos a reducir la placenta retenida, reducir la metritis y vamos a reducir otros problemas sanitarios. Y lo que es más importante es que porque son tamberos, a ustedes les pagan por leche. Entonces esas vacas que tenían dietas aniónicas, las multíparas hacen 1.1 kilo más por día. Un kilo más de leche por día multiplicado por 335 días les da, por 305 días le da 335 kilogramos. Ahora se usan en los Estados Unidos, les dan 42 centavos por litro, eso va a ser $140 por vaca. Y las sales aniónicas cuestan dinero. En los Estados Unidos gastamos $24 por vaca. Así que el beneficio es de 4 o 5 a 1. Eso es simplemente para la producción de leche, pero ¿cuánto dinero vale si evitemos la placenta retenida, la metritis y otras enfermedades? Entonces, esto tiende a ser, si hacen una dieta en DECAD, tiende a ser uno de los mejores beneficios o retorno de la inversión que pueden hacer respecto de la salud de la vaca. Esta es la buena noticia. ¿Están listos para la mala noticia? Ese mismo metaanálisis demuestra que las vaquillonas que comen dietas aniónicas pierden leche porque producen 1.4 menos por día. Y cuando salió este estudio, el autor, que es amigo mío, me dijo, che, es muchísima leche para perder. ¿Estás seguro que está bien? Porque muchos de los experimentos que usaban para determinar estos números eran animales que tenían dietas muy bajas en DICAD. Entonces, al año siguiente, esta persona hizo este experimento, le dieron aniones y desarrollaron vaquillonas que tenían un pH en orina de 6.67 y otras con 5.41. Lo que descubrieron es que los efectos negativos de la producción y en la salud eran el que tenía moderado
esas vacas funcionaban bien. De hecho, había un resultado positivo, que tenían mejores reproducciones en las siguientes lactancias. Y aún así, los aniones cuestan dinero, y si pueden evitar dárselos a las vaquillonas, es probablemente muy bueno. No se benefician demasiado, así que si es posible, denle a las vaquillonas en formas separadas y manipulan la proteína, que es distinta para la vaquillona que para la vaca. Entonces, por último, para terminar, cuando formulan una dieta para una vaca, probablemente van a querer tener el fósforo bajo, por debajo del 3%. Recuerden que la harina de soja es la única proteína de soja que le pueden dar que tiene bajo fósforo, y no es muy bajo, pero si pueden tener harina de canola o todo eso, eso tiene mucho fósforo en la dieta. Queremos llevar el magnesio al 0.4% para utilizar un transportador en el rumen que opere como forma pasiva al sistema. El azufre entre 0.22 y 0.4%, pero recuerden que el azufre no es muy acidificante, entonces limiten el azufre. El calcio, no tengo idea de dónde tendría que estar. Importa, pero no le agreguen caliza. El sodio, la mayoría de las dietas van a estar por debajo de los requisitos de la vaca. Tenemos que tener un poquito de sodio en la forma de sal para que el animal no muestre un comportamiento loco tratando de comer. El potasio tiene que estar lo más bajo posible, y luego volvemos con el cloruro para hacer bajar el pH en la orina. Y al utilizar productos que están basados en el cloro, como Soyclor, sabemos que la ecuación del DECA2 la pusimos en menos 55 y menos 75, y las vacas van a funcionar bien. No necesitamos sobreacidificar a las vacas. Y eso es todo lo que tengo para decir.